buenos días con todos. Siendo las 11 en punto de la mañana, damos inicio al webinar cómo los programas de impacto social hacia la comunidad aportan a la sostenibilidad de las empresas. Agradecemos de manera muy especial a CHOP por hacer este espacio posible y a continuación quisiéramos darles algunas indicaciones generales. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute, esto para evitar problemas de interferencias. Sin embargo, les invitamos a que nos dejen todas sus preguntas e inquietudes en la sección de chat y de preguntas y respuestas. De igual manera, al final del webinar estaremos lanzando un sondeo para medir la utilidad del webinar, así que les invitamos por favor a que nos ayuden respondiendo. A continuación, doy paso a Sofía Chávez, gerente editorial de Revista Ecos. Sofi, buenos días. Hola, buenos días con todos. Bienvenidos a este vital encuentro que hemos organizado gracias a CHAF. Nos convoca un tema de enorme trascendencia en cada una de las organizaciones. Como bien nos decía Nicole, vamos a hablar de cómo los programas de impacto social hacia la comunidad aportan a la sostenibilidad de las empresas. Y para hablar de este tema tan trascendental, hoy nos acompañan Anaís Bettencourt, gerente de líneas personales de CHAF Ecuador. Tenemos también a Silvia Banda Jaramillo, gerente de comunicación y RSC de Grupo Difare. Y también tenemos a Pablo del Arco, subdirector de sostenibilidad de Valora Consultores. Sin duda tenemos unos invitados muy especiales y que han labrado por muchísimo tiempo todos estos conceptos de sostenibilidad, responsabilidad y ahora en específico que vamos a hablar sobre el impacto que tienen todos estos programas que se generan en torno a la comunidad dentro de la cadena de valor. Para arrancar, partamos de una pregunta madre para nuestros tres invitados. Vamos a arrancar con Anaís. Anaís, cuéntanos, ¿cómo los programas de impacto social hacia la comunidad aportan a la sostenibilidad de las empresas, de las organizaciones? Buenos días con todos. En primer lugar, agradecerles por este espacio. Para contestar a tu pregunta, bueno, yo creo que crear un mundo mejor puede parecer un lema un poco utópico. Sin embargo, si nos reconocemos como agentes integrados a la sociedad y reconocemos este poder que tenemos para transformarla, tomar acción sobre esa conciencia del poder transformador que tenemos, eso aporta en todos los ámbitos, ¿no? Tanto a la empresa que implementa programas de sostenibilidad como a la misma comunidad y grupo de intereses que se benefician de estos programas. Más allá de programas de impacto social, que son más el aspecto de actividades y ejecución de la sostenibilidad, empezaría haciendo hincapié en el hecho de que la sostenibilidad se trabaja desde la esencia y la cultura de una corporación, ¿no? Integrando desde el gobierno corporativo, una visión, una estrategia clara que luego se difunde a través de todas las áreas de la corporación, ¿no? Casa adentro. Y para que se vuelva socialmente responsable, una empresa tiene que empezar desde adentro, su cultura, su gente, su visión de desarrollo perenne, sostenible, cómo nos vamos a mantener en el tiempo como corporación, y eso se logra integrando todas las áreas de la compañía, ¿no? No solamente una sola área de sostenibilidad, eso es realmente responsabilidad de todos. Entonces, si es que empezamos casa adentro y con la misma disciplina que hacemos negocio, mantenemos esta disciplina con la cual manejamos la sostenibilidad, ahí podemos realmente ya arrancar esos programas que también hacia afuera pues nos dan un cierto retorno, ¿no? Casa adentro desde las áreas de negocio, como yo a nivel de venta voy a permitir a mis socios de negocio, a mis propios empleados crecer económicamente, dándoles una educación financiera, participando de su desarrollo, integrando valores bueno, de equidad de género, porque si yo promuevo hacia afuera como corporación, por ejemplo, un tema esencial y fundamental que tiene efectos muy benéficos para las empresas, como la equidad de género, pero a la final como corporación no doy cabida, no sé,
a mujeres o a mamás. Obviamente hay una dicotomía, ¿no?, entre la esencia misma de mi corporación y lo que quiero promover afuera, ¿no? Entonces, desde todas las áreas, recursos humanos, la parte financiera, la parte legal, de cumplimiento, todas las áreas de operaciones, toda la cadena de valor tiene un impacto en la sostenibilidad. Además, bueno, una empresa que promueve valores y la vive en toda esa cadena de valor internamente tiene empleados mucho más comprometidos, que sienten que trabajan con propósito, ¿no? Entonces, los beneficios de programas en interno puede ser efectivamente pues todo lo que es el incremento del compromiso, la motivación de la gente, como se fomenta el trabajo en equipo, la aportación, el empoderamiento de la gente. Y también cuando cada uno entiende el impacto y ese poder transformador desde su función y sintiéndose parte del bus, ¿no? No solamente que el bus de la sostenibilidad pasa delante de nosotros, pero a cualquier nivel de la corporación puedo impactar efectivamente y impacto en la eficiencia de mis procesos, en la innovación de nuevos productos y servicios que voy a brindar al mercado, ¿no? La transmisión de valores efectivamente afuera también tiene un impacto en la forma como hacemos negocios. Si es que yo tengo un cliente con quien estoy involucrado para poder en una alianza, que son fundamentales, cuando unimos estas capacidades, va mucho más allá del negocio, ¿no? Porque estamos unidos en una causa común. Entonces, los beneficios realmente de los programas sociales son muchos. Puede pasar de costos operativos a temas de recursos humanos. Indudablemente para una empresa, la reputación de la corporación que está involucrada desde la esencia y ejecuta programas de responsabilidad social hacia la comunidad, este nivel de reputación es muy importante. El sentimiento de pertenencia de los clientes, el valor de la marca, lo que representa emocionalmente la marca para las personas, se vuelve más y más importante, ¿no? Y influencia el acta de compra hacia estas empresas que promueven los valores. Hoy en día la parte social, de responsabilidad social, se ve incluso en los indicadores en mercados bursátiles que emiten balance social y ambiental para demostrar el desempeño, no solamente financiero de las corporaciones. Entonces, realmente tomar conciencia de integrar una estrategia de sostenibilidad y trabajar así a programas de impacto social que permiten crear un mejor mundo es posible. Necesita estructura, necesita una guía, una disciplina de la misma forma que se hace negocio y tiene beneficios tangibles a nivel financieros, pero también intangible y tal vez humanístico, podríamos decir, por el gran impacto que hacemos a la sociedad. Muchas gracias, Anaís, por esta primera visión muy rica y muy transversal que nos da sobre la sostenibilidad y su impacto en cadena. Ahora vamos con Pablo. Pablo, para ti, la misma pregunta. ¿Cómo los programas de impacto social hacia la comunidad aportan a la sostenibilidad de las empresas? Perdón, decía que es una muy buena pregunta. Es una pregunta que, de hecho, nosotros cuando trabajamos con las distintas compañías tenemos que responder no una, sino varias veces a lo largo de nuestro trabajo con cada una de ellas. Cuando se habla de cómo aporta la sostenibilidad a las empresas, cómo aporta la sostenibilidad a las empresas en el tiempo. Entonces vamos a partir por una de las cosas clave. Para que una empresa sea sostenible en el tiempo, tiene que ser rentable. Estamos hablando de la empresa, no estamos hablando de la organización social ni la administración pública, estamos hablando de la empresa. Entonces, el enfoque de mi argumentario, que en parte toma lo que ha estado señalando Anaís, tiene que ver con el retorno para la compañía. O sea, la compañía tiene que ser rentable, tiene que hacer negocios de una manera que genere desarrollo social, que respete el medio ambiente, que resguarde recursos para las generaciones futuras, pero que sea rentable. Porque si no, no va a funcionar ninguna de las aproximaciones, programas o enfoque que desarrollemos. Va a ser de corto plazo y se va a caer en el momento que los números no respondan, ¿no?
Entonces, por eso es importante hablar de la rentabilidad. Y por eso me voy a ir a uno de mis ejemplos de cabecera, que es Milton Friedman, que lo vamos a hablar ahora porque creo que es uno de los, o sea, el convencimiento que vivió él a lo largo del tiempo y la aproximación, cómo cambió su discurso, es muy interesante y responde mucho a esta pregunta, ¿no? Inicialmente, cuando las empresas comenzaban, ¿no?, su planteamiento de relación con stakeholders, estaban como muy enfocados en el accionista, en el dueño, ¿no?, si estábamos hablando de una empresa familiar. O sea, al final, el generador del negocio. Después se abre al colaborador, ¿no? Fundamental, ¿no? Necesito al colaborador y el compromiso del colaborador, como bien señalaban ahí, para movilizar a la compañía, ¿no?, la propia operación de la compañía. Y después me abro a la comunidad. ¿Por qué me abro a la comunidad? Pues Milton Friedman decía, a ver, los administradores, él le hablaba a los administradores, ¿no?, a los directivos de la empresa, y decía, el objetivo del ejecutivo, del administrador de la empresa, es manejar los negocios para que respondan a los intereses de los accionistas, de los propietarios, y eso es generar tanto dinero como sea posible. Era una máxima absoluta, ¿no? Sin embargo, él ya hablaba de cumplir reglas de la sociedad, y en esto de cumplir reglas de la sociedad se estaba refiriendo a la ética de los negocios, ¿vale? Y empezaba a abrir la puerta con una segunda frase que no se conoce tanto de él, que él decía, vamos a ver si para el largo plazo de la empresa, no para el corto, pero para el mediano y para el largo, puede ser de interés empezar a trabajar en la comunidad. Primero, porque tú estás obteniendo capital humano, estás obteniendo talento de la comunidad. Entonces te va a ayudar al reclutamiento, te va a ayudar a la gestión de riesgos. Luego otros CEOs, sobre todo norteamericanos, que al final es la cuna del capitalismo y por eso es interesante ver esa evolución, también decían es que si se está incendiando socialmente tu entorno, preocúpate, ¿no? Entonces necesitas trabajar para no llegar de manera preventiva, para no llegar a una situación así, ¿no? Entonces él ya se empezaba a abrir a este trabajo con la comunidad, sobre todo enfocándolo, obviamente estamos hablando del capitalismo, enfocándolo pues en los costos de atracción de talento, en los costos de aseguramiento, ¿sí? En el foro en el que estamos, pues obviamente merece la pena, ¿no?, señalarlos, estos costos de aseguramiento. Si tú tienes un entorno complicado, tienes unos riesgos más altos, ¿no? Entonces, él ya sabría esto, y es interesante que hiciéramos esa reflexión porque nos lleva ahora a estos argumentos, ¿no?, a este caso de negocio de la sostenibilidad y en particular el caso de negocio de la acción social, ¿no? Lo primero de todo es que tenemos que ver una cierta evolución y diferenciar dos cosas, lo que es la filantropía pura de lo que es la inversión social. Sí, yo soy un poco muy técnico, entonces voy a intentar hacerlo, ¿no?, como de la manera más abierta posible. Cuando hablamos de la filantropía, estamos hablando de la respuesta de la compañía a cualquier stakeholder, ¿no? O sea, perdón, a cualquier público, no necesariamente un stakeholder directo, no necesariamente tiene que ser la comunidad de tu entorno. Cuando las compañías abordan grandes desafíos país, por ejemplo, están haciendo filantropía, ¿no?, en muchos casos. ¿Por qué? Porque no es exactamente un stakeholder tuyo en el sentido más inmediato, pero sí es una problemática en la que te interesa participar, ¿vale?, desde el punto de vista de reputación o de gestión de riesgos. Y cuando ya involucras a tu comunidad en el entorno más cercano, ya estás hablando de una inversión social, porque ya son stakeholders que tienen una enorme influencia sobre tu operación. Y además estás ya trabajando en programas que no son solo de dar. Esto Silvia tiene muchísimo más expertise que yo, ¿no? No es solo dar, sino es transformar, ¿no? Entonces, y además hacerlos partícipes, hacer partícipe a las comunidades en el propio diseño y la propia implementación de los programas. Entonces es muy interesante también que luego veamos esta evolución, ¿no?, de la filantropía a la inversión social. Pueden convivir, pero tenemos que ir avanzando progresivamente hacia aspectos más estratégicos, ¿no? Y entre filantropía e inversión social ya vemos esa evolución. Ahora, ¿cuál es el caso de negocio, ¿no? Y Anaís ya aportaba algunas cosas. Por un lado, la reputación para el conjunto de grupos de interés y la reputación en particular para los clientes. Efectivamente, dependiendo del tipo de empresa, nos vamos a encontrar un segmento, un perfil de clientes diferente, pero estamos viendo unas nuevas generaciones, se ve sobre todo en las empresas de consumo,
unas nuevas generaciones mucho más preocupadas, más que nada porque les va a tocar vivir las consecuencias, ¿no?, de los daños sobre todo al medio ambiente y la desigualdad, entonces mucho más preocupadas en su decisión de compra, ¿no? Y esas generaciones que ahora mismo a lo mejor están en un momento de edad donde el poder adquisitivo no es relevante, serán las que tengan el poder adquisitivo relevante dentro de 10 años. Entonces estamos sembrando no estamos respondiendo solo al momento actual, sino que estamos sembrando también para el futuro, ¿no? Porque van a ser decisores en los resultados de negocio de las compañías en el corto plazo, ¿no? Por otro lado está la gestión de riesgos, que era un poco con lo que empezaba también Friedman, ¿no? Riesgos sobre todo operacionales. Tenemos muchas compañías que operan en entornos muy complicados, no solo por el rubro de actividad que tienen, sino por el propio entorno urbano en el que están ubicadas, que tienen riesgos de sabotaje, de robo, de violencia hacia el patrimonio propio y hacia los propios colaboradores. Yo tengo el caso de una compañía en particular que está en Panamá, en zona roja, y tiene un enorme problema. Los colaboradores no pueden salir a descansar fuera. Tienen que entrar entran y salen al transporte colectivo de la empresa. Nada de salir en el entorno. Imaginaros lo que eso supone desde el punto de vista de gestión de la operación, ¿no? O sea, enormes dificultades. Un ejemplo también muy claro de estos riesgos operacionales lo tenemos en la industria extractiva. No tanto en el Ecuador, pero podemos mirar aunque miremos hacia el sur, a Perú, vamos a encontrar un ejemplo muy claro cómo nos pueden parar la operación. Nos pueden parar en la industria extractiva. La minería peruana es un ejemplo de paros por conflictos comunitarios. O sea, la forma de desempeñarse de las comunidades en Perú es muy activa, es muy guerrera en ese sentido, y paran una operación aunque tenga todos los permisos, con obviamente las consecuencias financieras que eso trae, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos la licencia social para operar. Es absolutamente crítico, especialmente en sectores como el extractivo o el energético. Es muy importante también trabajar en la comunidad para generar esta cantera de talento, ¿no? Sobre todo en aquellos puestos de perfil más operativo, puestos de entrada, donde no estamos hablando de un profesional especializado de grado medio superior que por el tipo de empleo y de proyección podemos traerlo de fuera del entorno de la comunidad, me refiero, no del extranjero, puede ser del entorno. Pero los puestos de entrada, los puestos operativos, por el tipo de salario y por la necesidad que necesitamos, horarios, turnos, etcétera, lo tenemos en la comunidad. Entonces, estamos generando una estabilidad, por ejemplo, si invertimos en educación, una estabilidad y una progresión para poder tener ese talento, ¿no? Entonces, es muy importante. Otro aspecto relacionado con los colaboradores es que las comunidades son las familias de nuestros colaboradores. Eso está clarísimo, ¿no? Si nosotros trabajamos en la comunidad, estamos trabajando en la familia de nuestro colaborador. Estamos trabajando en la tranquilidad de nuestro colaborador y, por tanto, en la productividad. Esto es fundamental. Si yo no tengo que preocuparme tanto por un drama familiar, falta de acceso a la educación, dificultades de acceso a la salud, ¿sí?, violencia en el entorno de mi vivienda, obviamente voy a estar mucho más concentrado en mi trabajo. Eso por descontado, ¿no? Entonces también estamos favoreciendo la productividad en ese sentido. Por otro lado, aquellas empresas que sobre todo son clientes del Estado, en las contrataciones públicas, esto lo estamos viendo más en Europa, pero aquellas compañías que trabajan en licitación pública, las licitaciones públicas están empezando a introducir el componente de medición del impacto social. Entonces, no solo para resultar vencedor de esa licitación, tú tienes que mostrar que vas a medir tu impacto social y le vas a tener que dar esos resultados progresivamente a la administración pública que te contrató. Por tanto, trabajar en la gestión de la comunidad y la medición del impacto social es muy relevante, sobre todo en este perfil de empresas. Por ejemplo, las que trabajan en infraestructura pública, ¿no? Eso por descontado. Otro aspecto son los proveedores. Si nosotros trabajamos en la estabilidad de nuestro entorno, estamos reforzando también a nuestros proveedores locales, porque también son empleados de la comunidad, ¿no? Los empleados de estos proveedores locales. Y nosotros necesitamos desarrollar una red de proveedores locales complementaria a nuestra red de proveedores de carácter internacional o regional, ¿no? Porque al final
hay determinados aspectos del negocio que tenemos que tratar con gente de la inmediatez, ¿no? Y eso además nos ayuda mucho a que entiendan nuestra operación y nuestro contexto. Y el último punto es la atracción de capital, que también estaba señalando Anaís, ¿no? Los inversionistas inicialmente no pensemos que había un convencimiento, era una cuestión de riesgos. A raíz de los grandes conflictos, sobre todo en Latinoamérica, de la industria extractiva y energética, empezaron a pedir medición de impacto, o sea, necesitaban acción social de las empresas para colocar capital, porque lo que les estaba pasando es que colocaban el capital y el capital se quedaba inmovilizado, hasta porque perdía valor, entonces no lo podían sacar en el momento que ellos consideraban, porque tenían que esperar que reflotase ese valor, por ejemplo, porque las operaciones estaban paradas. Entonces era un riesgo enorme para el flujo de inversión. Esto después se ha transformado en el concepto ya de inversión de impacto, mucho más avanzado, integra la dimensión ambiental y va de la mano de esta gestión de riesgos. O sea, yo no quiero que mis activos se devalúen en el corto o en el medio plazo y, por tanto, necesito que la compañía trabaje estos aspectos. Si nosotros queremos ahora conseguir capital de manera preferente, tenemos que trabajar impacto social y ambiental, porque es lo que nos va a permitir colocar, obtener ese capital de una manera más rápida y en mejores condiciones, ¿no? Lo vemos con la emisión de bonos, lo vemos con las instituciones financieras, con los préstamos o con los créditos, ¿vale? Entonces es importante que veamos todos estos argumentos porque yo creo que son los que le dan a los resultados financieros de la compañía y los que por tanto nos sirven internamente para explicar por qué trabajar impacto social, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Rescato en tus palabras este tema de la evolución de la filantropía a la inversión social y caminar hacia aspectos más estratégicos de las organizaciones, es decir, cosas de fondo, temas de fondo. La construcción de la reputación sin duda que es vital, el trabajo con la comunidad, y rescato muchísimo ese tema, el trabajo con la comunidad es cuidar a la familia de los colaboradores y a su vez cuidar a toda la cadena de proveedores. Es sin duda un concepto poderoso. Ahora vamos a recibir a Silvia Banda Jaramillo. Silvia, vamos a arrancar con la misma pregunta. ¿Cómo los programas de impacto social hacia la comunidad aportan a la sostenibilidad de las empresas? Bienvenida, Silvia. Gracias, Sofía. Bueno, comencemos citando a Michael Porter. Él ya decía que pasábamos de la filantropía a la responsabilidad social y en la sostenibilidad ahora pasaba a buscar esta creación de valor compartido. Creo que esta frase de Porter puede resumir un poco lo que ha dicho Anaís y lo que ha dicho Pablo. ¿Ya? Si los programas sociales, creo yo, aportan a mejorar la calidad de vida de las personas y sus entornos, aportan a desarrollar a tu cadena de valor, entonces podemos decir que la sostenibilidad de las empresas se van fortaleciendo. Y es que a mí me gusta hablar desde una perspectiva de sostenibilidad empresarial como una nueva forma de gestión y de hacer negocios. Lo comentaban mis colegas, ya es un eje transversal que busca esa rentabilidad. Ya no podemos hablar de una sola área a cargo de la sostenibilidad o los programas de responsabilidad social. Todos los que conformamos la empresa estamos empezando y debemos empezar a pensar y actuar en base a esta preocupación, en base a lo que nuestras acciones como empresa tienen, tanto los impactos económicos como sociales como ambientales. A mí me gusta hablar mucho de la elección de los grupos de interés, porque estamos frente a unos grupos de interés que cada vez están, digamos, más informados, que demandan constantemente saber cómo actúa esa empresa a la que decido darle mi elección. Y esa elección yo la transformo en una sola palabra que es la confianza. Y es lo que realmente nosotros buscamos en todos nuestros grupos de interés. El cliente que te escoge porque confía que le estás dando un buen producto, el proveedor que decide trabajar contigo porque sabe que se va a desarrollar a la par, ¿verdad? La comunidad que sabe que estás consciente como empresa de tus impactos y así con cada uno de los grupos de interés que las empresas hayan identificado. Entonces, para mí, uno de los mayores aportes de los programas de responsabilidad social a la sostenibilidad de la empresa se basa en esta elección y confianza. Dependiendo de los programas, ya sean estos de carácter interno o externo, el impacto se va a dar en estos ámbitos, ¿verdad? Si hablamos de programas sociales de colaboradores, uno de los beneficios vino
bien lo comentaban antes, es el retener el talento. Si hablamos de programas enfocados en los proveedores, vamos a generar un crecimiento equitativo. Y todo eso se va a ver traslucido, obviamente, en mayor productividad, en mayor inversión, en este fortalecimiento y creación para mí de vínculos reales, fuertes, y una vez más utilizo la palabra confiable con tus grupos de interés. Al fin y al cabo, para tu gestión necesitas de toda tu cadena de valor y necesitas que los grupos de interés también se vayan involucrando o haciéndolos partícipes, o por qué no, tú también sumándote a otras iniciativas o programas sociales que surjan en tus grupos de interés y no necesariamente que estén a tu cargo, ¿verdad? Entonces, quiero resumir esto de esta manera. Los ciudadanos saludables, ahora que vivimos en un entorno de pandemia, ¿verdad? Los ciudadanos saludables son el mayor activo que tiene un país. Indistintamente del sector donde se encuentran las empresas, todos necesitamos una comunidad en buenas condiciones, una comunidad en un entorno de bienestar, razón por la cual hemos visto que muchas de las empresas en esta época de pandemia han ajustado sus productos, dejaron de producir algo que en su momento no se iba a consumir para aportar de otra manera, porque más rápido o después ibas a necesitar que esta comunidad, que estos ciudadanos comiencen nuevamente a mejorar sus condiciones para poder ser estos clientes y esta comunidad que el día de mañana adquiera tu producto bajo o no los programas de responsabilidad social que tengan. Entonces, para mí, ese es el mayor beneficio que aportan los programas de sostenibilidad, la confianza y los vínculos que puedas crear en tus grupos de interés. Buenísimo, Silvia, muchísimas gracias por hablar de la cadena valor, valor compartido, sostenibilidad como una nueva forma de hacer negocios, como un eje transversal para las organizaciones y tener estos vínculos reales y confiables con cada miembro de la cadena de valor, con cada stakeholder. Anaís, regresamos contigo con una nueva pregunta. Cuéntanos, ¿por qué las empresas deben preocuparse por el desarrollo y el impacto social de su actividad? Bueno, está ligado a lo que estamos conversando, ¿no? Como empresa tenemos una responsabilidad de ser facilitadores también de soluciones que pueden ser escalables para responder a los retos sociales, ambientales que se está enfrentando la sociedad y las comunidades. Y regreso a ese poder transformador que tenemos y ser conscientes, ¿no? Del impacto que podemos generar. ¿Por qué debemos preocuparnos? Pues porque puede cambiar vidas, realmente. Pueden cambiar vidas internamente, difundir una cultura equitativa, responsable, empoderando a gente, participando de su desarrollo. A la final crea mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionales. Y esa es una cadena que efectivamente se repercuta en otros ámbitos con sus familias o con sus grupos. La parte de cambiar vidas, bueno, como Chubb, nosotros tenemos un programa específicamente en el ámbito del fútbol, y ese programa se llama Cambiamos el Juego. A través de, ahora ya se unieron algunos otros clubes, si bien es cierto, nosotros auspiciamos clubes femeninos, sin embargo, el trasfondo es un objetivo de sostenibilidad, ¿no? La preocupación del desarrollo de mujeres que están claramente en un ámbito machista, sí, sin querer atacar al fútbol ni a los futbolistas, sin embargo, efectivamente el ámbito del fútbol no tenía ese marco, esa estructura de desarrollo y de reconocimiento de las futbolistas, ¿no? Entonces empezamos efectivamente con el Cuenca, con las mujeres deportistas, que a través de esa primera fase que hicimos, con una alianza muy fuerte con Fudela, de hecho, entregamos herramientas emocionales, herramientas también profesionales, empoderamos a esas mujeres para que puedan superar barreras y ser integradas a través de este programa dentro de una actividad que no estaba reconocida como femenina, y a la final pues los impactos son considerables porque nosotros como empresa lo hacemos, digamos, de manera consciente por la pasión al fútbol, pero sobre todo por la pasión
a cómo voy a impactar mi comunidad y permitir a grupos de personas de cambiar su vida, de exigir una estructura salarial, contractual, que va mucho más allá del tema del deporte, pero que tiene también esta disciplina de tener entrenamientos, horarios, de la misma manera que se funciona un negocio, ¿no? Ahora están en una fase 2 que está por empezar, que va un poco más allá de la primera fase que se trabajó con estas mujeres, y estamos ampliando justamente este proyecto con el Emelec y con el Independiente del Valle a través de charlas, de talleres de desarrollo humano, ¿no? Obviamente, como empresa, nuestro impacto, escogimos un canal masivo, también de manera estratégica, porque este hito, ¿no? Y este trabajo inicial ha repercutado en los resultados primero del equipo, ¿no? Porque el Deportivo Cuenca femenino ha ganado la Superliga en Ecuador, hicieron un super papel en la Copa de Libertadores, pero también marcó un camino para los otros equipos y un reconocimiento del fútbol femenino en Ecuador. Entonces, marca un camino sostenible, ¿no? Y obviamente nosotros somos reconocidos como un líder, un apoyador de estas causas, pero que son efectivamente el fundamento de nuestra esencia y de los valores, ¿no? Sí, las empresas tienen un rol, una responsabilidad fundamental en el desarrollo, y nuestra actividad, bueno, en Chubb somos una empresa de seguros reconocida mundialmente y también en el país. No somos la empresa que hace la mayor publicidad, sin embargo, nuestra publicidad son nuestros resultados financieros, como a través de la sostenibilidad efectivamente tenemos una disciplina en materia del negocio de seguro, y eso, bueno, se nota directamente en los resultados, y el aspecto de sostenibilidad del negocio también, pues hay una envergadura que efectivamente engloba pues toda la sociedad. Estamos trabajando actualmente en un impacto preponderante, bueno, para las mujeres empresarias, y a través del microseguros y a través de proyectos específicos dedicados a las mujeres, ¿no? Entonces, nuestra actividad no es un tema solo lucrativo, sino cómo vamos a devolver a la sociedad, efectivamente, porque no somos burbujas, somos parte integrantes de la sociedad, y cuáles son las actividades que vamos a hacer efectivamente para hacer que nuestra sostenibilidad, nuestra perenidad, nuestra rentabilidad también impacte positivamente al resto de los actores de la comunidad, de manera directa o de manera indirecta. Y eso es una responsabilidad que tiene que tener conciencia las empresas si todavía no lo tienen. Gracias, Anaís. Es importante lo que mencionas del poder transformador, despertar la confianza, el empoderamiento en las personas para caminar hacia una cultura equitativa. Es un trabajo además en el que fuertemente ha estado trabajando ya por largo tiempo Chubb. Vamos a pasar ahora con Pablo. Pablo, cuéntanos, siguiendo, esta es toda una charla en cadena en realidad de todos los conceptos que estamos hablando, pero cuéntanos cómo impacta la responsabilidad social en una empresa. ¿Cuáles son los efectos que se pueden visibilizar? Ok. Yo quería antes que nada hacer una referencia a Anaís, porque me ha dado una idea que no habíamos destacado y que creo que es muy importante, y Chubb, no porque estemos aquí, ¿no? La verdad es que hay que reconocerlo. Hay una relación total entre la acción social y el propósito y la vivencia de la compañía. Este ejemplo de acción de género, de acción por la equidad de género en la comunidad, no se entendería y sería habría un conflicto si no se viviese hacia el interior de la compañía. Entonces vemos cómo este ejemplo de Chubb nos sirve muy bien como para esta declaración que no habíamos hecho, que es que tiene que haber una coherencia entre lo que se busca a través de la acción social y los valores que se están viviendo hacia el interior de la compañía. Si no existe esa coherencia, primero, como hablaba también Silvia, tenemos una sobreexposición. Entonces, en este momento, alguien va a levantar la mano
y lo que queríamos que fuera o que nos contribuyera en positivo, el paso que íbamos a dar hacia adelante lo vamos a convertir en 4 pasos hacia atrás. Porque recuperar confianza es mucho más difícil que ganar confianza. O sea, si la tenías y la perdiste, volver a recuperarla es mucho más complicado. Entonces, es muy importante hablar de esta coherencia, y el ejemplo de Chap en materia de equidad de género en el Ecuador, sobra decir que es referente. Entonces está conectado el trabajo con la comunidad con el trabajo con los colaboradores. Ahora, en relación hacia tu pregunta, Sofía, yo quiero que nos paremos sobre todo, y como consultor yo creo que desde mi lado es donde más puedo aportar, en cómo nosotros demostramos nuestra acción. O sea, cómo nosotros podemos demostrar interna y externamente lo que estamos trabajando, ¿no? Creo que es muy importante que lo pongamos encima de la mesa. Medir impactos era crítico, siempre ha sido crítico. Los que trabajamos en consultoría y en auditoría, obviamente, cifras, datos, lo tenemos, ¿no?, siempre presente, aunque sea extrafinanciero. Pero la pandemia ha traído algo muy, muy relevante, y creo que Silvia incluso nos puede hablar mucho más de ello, ¿no? La necesidad de demostrar las prioridades, de justificar las prioridades. Ahora mismo, debido a la situación en la que estamos, de dificultad, necesitamos que las prioridades de trabajo en sostenibilidad, incluyendo las que forman parte de la acción social, estén claras. O sea, el por qué está antes que otra cosa, ¿no? ¿Por qué esta iniciativa en concreto está antes que otra? O incluso, ¿por qué este recurso tiene que estar aquí y no tiene que estar en otro ámbito de la compañía? Entonces, para eso es muy, muy importante monitorear el impacto. Y hay 2 cosas que tenemos que monitorear. 1, el impacto social que conseguimos, y 2, el retorno que conseguimos para la compañía, que son 2 cosas diferentes, y necesitamos monitorear las 2, ¿no? Desde luego, empezando por el impacto social. Claro, aquí la verdad es que todavía tenemos un entorno relativamente difícil, porque así como otros aspectos de la gestión empresarial son más fácilmente estandarizables, el impacto social depende tanto de la actividad de la compañía y del contexto de operación, que no existen las reglas mágicas, ni existen los estándares mágicos. Entonces necesitamos trabajar mucho con proyectos y mediciones locales, muy adaptadas, ¿sí? Y esto lo vemos en el desarrollo de las metodologías. Hay metodologías generales de amplio alcance sectorial, metodologías internacionales, pero tienen la dificultad de que muchas veces hay una desconexión, no sirven al 100% para el caso de cada compañía. Eso ha llevado a que compañías un poco más avanzadas, las que trabajan en el sector de infraestructura, por la necesidad que yo decía de demostrar el impacto a las autoridades, las que trabajan en el sector extractivo, también por la necesidad de responder a muchos stakeholders sobre el impacto social, han ido desarrollando sus propias metodologías. Hay un ejemplo, yo viví en Chile un tiempo, y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el Anglo American, una gran minera internacional que tiene presencia en Chile y que desarrolló su propia metodología, que se llama SEAT, para medir el impacto social, porque ellos veían que no les servía lo que había, ¿no? Entonces, partiendo de lo que existía, desarrollaron la suya propia. Y es un ejemplo de otras tantas que existen en compañías internacionales que han desarrollado las suyas propias. Ahora, nosotros, partiendo en este ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Pues lo mejor es tomar lo mejor de cada uno y construir una metodología que nos sirva a nosotros. En ese sentido, por ejemplo, hay propuestas de indicadores sociales. IRIS es un ejemplo muy bueno de indicadores de impacto social que nosotros podemos tomar como base y sumar a los indicadores propios que desarrollemos. Lo que yo quiero trasladar es que se puede medir, no existe la regla mágica, supone un esfuerzo, pero es importante tomar la base que existe y trabajar nosotros en un modelo personalizado, ¿vale? Eso desde el punto de vista de la gestión. Y esto me lleva también a una reflexión. Muchas veces cuando nos acercamos a las compañías hay una confusión. De hecho, si ahora preguntáramos a la audiencia qué es impacto, vamos a tener tantas definiciones como personas nos están viendo, ¿no? Es un concepto muy amplio y muchas veces tenemos una confusión en las compañías de lo que es un indicador de actividad, lo que es un indicador de resultado, lo que es un indicador de impacto. Yo recomiendo mucho el modelo lógico, ¿vale? Es un recorrido, se llama también vía de impacto, es muy, muy interesante.
donde partimos de indicadores de insumo, lo que necesitamos para nuestra actividad. Luego, indicadores de actividad, que es la propia descripción de la actividad, indicadores cualitativos. Luego, los indicadores de producto. Después vienen los indicadores de resultado. Y luego, los indicadores de impacto. Si nosotros seguimos esa secuencia, vamos a tener muy clara la diferencia y vamos a seguirla ahora así como rápidamente, ¿no? El insumo es lo que nos sirve para la actividad. En la mayoría de los casos, el capital que estamos colocando. Después vamos con la actividad, la describimos. Y después nos vamos al resultado. A los productos, por ejemplo. El valor de los recursos que hemos entregado, ¿vale? El número de capacitaciones que hemos impartido, si es un programa de formación para la comunidad, por ejemplo, el número de capacitaciones. El número de beneficiarios, el número de participantes, ya es un indicador de resultado. Y cómo cambia el nivel educativo, cómo cambia el nivel de salud, cómo cambian los ingresos familiares de los participantes, es un indicador de impacto. Entonces vemos cómo podemos seguir esa secuencia, es muy interesante para que nos concentremos en los indicadores de impacto. Y los indicadores de impacto tienen una dificultad, y es que no dependen solo de lo que nosotros aportamos, sino que también depende de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso son más complicados. Y os voy a poner un ejemplo que estamos trabajando mucho, que es el del sector financiero. Hay una iniciativa internacional que se llama los Principios de Banca Responsable, muy interesante porque se han suscrito, de hecho Ecuador es ejemplo mundial porque se han suscrito 9 bancos del país de manera conjunta. Esto no ha ocurrido en ningún otro país de la región latinoamericana. Y lo que están buscando es demostrar el impacto social y ambiental, pero nos vamos a quedar con la parte social, del portafolio de productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, del crédito entregado. Cuando trabajamos para definir cuáles son esos impactos, los que tenemos la suerte de trabajar con varias instituciones en el Ecuador, que son bancos y que están trabajando esta medición de impactos, nos encontramos con que una parte depende del tipo de crédito que yo estoy colocando, en qué sectores de actividad lo estoy colocando. Pero hay otra parte que depende del contexto. El tema de agua no es igual de crítico en Colombia, que tiene unos recursos hídricos muy abundantes, de lo que lo es en Chile, donde la disparidad en el reparto de los recursos hídricos hace que haya una parte del país con seria carestía. Entonces nos damos cuenta cómo, eso desde un punto de vista ambiental, pero me voy a ir a un punto de vista social. El impacto de la formación educativa superior no es lo mismo en Argentina, que tiene un sistema de universidades públicas referente, de lo que lo puede ser en Chile, donde el acceso a la formación superior es extremadamente caro. Entonces, la necesidad del crédito no tiene el mismo impacto. O sea, el mismo crédito no tiene el mismo impacto en Argentina que en Chile. ¿Por qué? Porque no existe la misma necesidad, ¿no? Entonces, vemos cómo es importante también como considerar el impacto. Entonces, por resumir este camino, lo más importante es que nosotros demostremos internamente el impacto y el retorno para el negocio. El retorno para el negocio, me retrotraigo a la primera pregunta, como respondíamos al caso de negocio, medir esos ejemplos que poníamos de atracción de talento, retención, etc. En la parte del impacto social, desarrollar una metodología propia a partir de las metodologías internacionales y tener muy en cuenta el contexto de operación en el que estamos para poder dimensionar correctamente los impactos. Buenísimo, Pablo, gracias. Silvia, pasemos contigo. Cuéntanos, ¿cómo se puede medir el impacto social dentro de una empresa? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el paso a paso que se debe tomar? Bueno, Pablo nos ha dado un sinnúmero de caminos para poder medir este impacto dentro de la empresa. Me quiero sumar al hecho de que es propio tener y desarrollar los indicadores que puedan realmente medir el impacto de cada programa. Eso lo quiero tomar de lo que ha dicho Pablo, porque también es difícil medir si no tienes claro cuál es el impacto que pretendes generar, ¿verdad? Pero hablemos de cómo impacta esta responsabilidad social en la empresa. Primero, tener claro que pues, la responsabilidad social, al ser una decisión voluntaria y consciente de la empresa, de cómo gestionar
desde lo económico, lo social y lo ambiental. Por ahí tenemos ya una guía para poder ir generando los indicadores y medir los impactos que están teniendo con nuestros programas. A veces a veces se suele pensar que cuando hablamos de programas sociales, de programas de responsabilidad social, está muy enmarcado y arraigado el tema de o cómo mejorar la educación de alguien, o cómo mejorar la salud de alguien, y cómo vincular eso con los indicadores o con la sostenibilidad de la empresa. O si no creas este valor de aporte social que surge muchas veces desde el punto de vista de lo buena empresa, lo buena persona que puede ser el empresario, y que ya descartamos que no necesariamente la filantropía, ¿ya? Yo quiero hablar de cómo medir un impacto, si me lo permiten, de la responsabilidad social en un caso específico de DIFARE, porque está totalmente relacionado al crecimiento de nuestra empresa. Grupo DIFARE surge hace 37 años como una distribuidora de medicamentos. En la actualidad es curioso que yo digo, nos reconocen más en este momento como retail farmacéutico que como distribuidora. ¿Y por qué? Porque gran parte del crecimiento del Grupo DIFARE desde el año 2000 se da por el desarrollo de esta visión, digo yo, inclusiva, nunca dejó de ser de negocio, pero esta visión inclusiva, integradora, solidaria, le llamamos nosotros, de cómo fortalecer en un momento de crisis, en el cambio de dolarización del Ecuador, en el que muchos negocios iban quebrando, ¿verdad? Cómo poder sostener a los que eran los clientes de las distribuidoras. Esas farmacias que adquirían los productos, si la farmacia cerraba, la distribuidora probablemente también iba a tener efectos negativos. Y recalco otra vez esta visión de nuestro fundador, de decir, si yo crezco, ellos van a crecer conmigo, o al revés, si ellos se mantienen, yo me voy a mantener. Veamos la forma de poder mantenernos juntos, y ahí surge lo que en Ecuador se conoce como la primera franquicia de farmacias en el sector farmacéutico, que no es como funciona ahora. La historia hace 20 años cuenta que había una especie de, ok, yo conozco a DIFARE como distribuidor, ¿por qué confiar en que mi farmacia sea parte de una red de farmacias? ¿Ya? Había también y creo que es válido contarlo con toda transparencia, había también ese temor de las farmacias, me la va a quitar o no, va a ser suya, va a dejar de ser mía, ¿ya? Las primeras personas que confiaron en ser parte de esta, en su momento hace 20 años no hablábamos de negocios inclusivos, hablábamos quizás del término franquicia, y así lo bautizaron los medios de comunicación. Formar parte de esta red implicaba, yo confío en ustedes, ¿y por qué? Entonces también se vieron cuáles eran los beneficios que iban a tener ellos, y comenzó una vez más, y por eso insisto en la confianza y en el vínculo, y que ya confiaban en nosotros y se quisieron arriesgar y dijeron, ok, ¿en qué consiste esto? Consiste en que te vamos a enseñar a llevar mejor contabilidad de tus negocios, te vamos a enseñar a adquirir tecnología para poder hacer hace 20 años los pedidos a través de los modems. Estábamos incorporando a farmacias que no tenían sistemas de tecnología que sean más modernos en su momento, lo que los llevaba a ser más eficientes, ¿ya? Y eso que comienza como una historia bonita hace 20 años, hoy en día está considerada la franquicia más grande del Ecuador, con más de 1.400 puntos de farmacias a nivel nacional, donde en espacios como estos, donde de repente alguien pueda pensar que son 1.400 locales de DIFARE, yo les puedo decir que en esta visión inclusiva, los locales no son de DIFARE. El 80% de estos locales que sí tienen nuestra marca Cruz Azul pertenecen a emprendedores farmacéuticos, como es la historia de nuestro fundador. Comenzó con una farmacia pequeña, este negocio en los barrios, que era una inversión familiar, un apuesto a que me vaya bien. Y estas farmacias, que hoy en día agrupa a más de, solamente hablando en el caso Cruz Azul, agrupa a más de 400 franquiciados, generan ellas cerca de 3.500 fuentes de trabajo directas e indirectas. Entonces, yo creo que esto es una manera mucho más ejemplificadora de decir cómo se mide el impacto de un programa de responsabilidad social en una empresa. Quizás si no hubiéramos tenido este programa inclusivo, solidario, llamado Cruz Azul,
quizás Grupo IFAR en este momento no fuera la empresa que tenga la cadena de farmacias más grande del Ecuador. Entonces quiero dejarlo ahí porque estoy seguro que más adelante van a comenzar a generar quizás preguntas, pero creo que esa es la mejor manera de decir cómo impacta un programa de responsabilidad social en las empresas. Sin duda, muy claro, Silvia. Muchísimas gracias. Pasemos con Anaís, una nueva consulta que queremos hacerte. A nivel empresarial, ¿cuáles son las ventajas que nos presentan estos programas de impacto social? Si podemos desglosarlo de una manera muy práctica, muy tangible, ¿cuáles serían? Sí, bueno, hemos hablado de algunos, ¿no? Respecto de la valoración de la imagen, de la marca, el incremento de la confianza y la credibilidad, tanto interna como con nuestro mercado, nuestra comunidad, una mayor lealtad con nuestros clientes, con nuestros socios, la capacidad de atraer talentos comprometidos. Bueno, hemos hablado de algunos, ¿no? Pero quería hacer referencia a lo que mencionaba Pablo y Silvia respecto de los indicadores, ¿no? Porque creo que las ventajas, porque la pregunta es sobre las ventajas de los programas, ¿no?, de impactos sociales, pero estas ventajas están condicionadas en la medida en que derivan del tipo de organización y de con qué eficiencia, eficacia voy a desarrollar mi estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y los programas de impacto social. Entonces, para obtener, digamos, una mejora continua y para poder obtener esas ventajas, es preponderante primero implementar esta hoja de ruta clara que responde a nuestro modelo, a esta esencia, nuestro modelo de sostenibilidad, ¿no?, que está definido con indicadores, con plazos, con evaluaciones periódicas, con actualización de proyectos. O sea, no es algo que está improvisado, ¿no? O sea, todo tiene que ser analizado, planificado. Debe responder a esta hoja de ruta según nuestra propia capacidad, porque podemos lanzar unas ideas de efectivamente realizar programas de impacto social, pero viene a ser no una ventaja, sino una desventaja, sino estamos en la capacidad de dar sostenibilidad en el tiempo, de perenizar este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que estas ventajas nacen de nuestra capacidad de estructurar, de ser disciplinado y de creérsela, ¿no?, de integrarlo dentro de la esencia. Entonces, obviamente las ventajas son, bueno, algunas, porque hay muchas en cuanto a retorno financiero también, y todas las que mencioné antes. Y el efecto multiplicador yo creo que es muy importante, ¿no?, respecto de lo que podemos hacer como líderes, porque una de las ventajas, por lo menos, bueno, en Chubb, y gracias Pablo por la referencia que hiciste a la corporación que represento el día de hoy, efectivamente, en total humildad, es un trabajo que nace efectivamente de una visión desde la cabeza, ¿no?, de un CEO que tiene visión humanística y que tiene digamos, creencia natural y genuina en lo que se está aplicando con más estructura, ¿no?, con herramientas de medición y la parte que mencionaba Pablo de medirse a través de estándares internacionales. Nosotros nos medimos a través del el GRI, que es el Global Reporting Initiative, ISO 26000, el Sustainability Accounting Standards Board, que es el SAPS, y obviamente el tema de los ODS, que para nosotros es preponderante. También respondemos estamos regidos bajo los 10 principios del Pacto Global. Entonces, todo eso enmarca lo que me va a provocar mis ventajas, mis beneficios, mi posición de líder y vivirlo desde adentro, ¿no? Y esta perenidad y esta replicabilidad, bueno, lo podemos ver en un proyecto muy importante en cuanto a la cultura de inclusión, de equidad de género, el manual que nosotros hemos trabajado con la mesa número 5, ¿no?, a través de este proyecto de ODS, que para nosotros es fundamental
cómo se va a replicar en las casi 25 organizaciones que participaron en la elaboración de un manual, ¿no? de equidad de género, que va a tener repercusión no en CHUP, no en solamente nuestra comunidad, que es bastante amplia, sino en todas estas alianzas, sus comunidades, sus familias. Entonces, el efecto multiplicador de esta disciplina, de esta estructura y de esos programas, efectivamente, es indudablemente un impacto muy positivo para tanto la reputación y la credibilidad de la empresa que lo está manejando, como el impacto efectivamente a la comunidad y a la sociedad de manera general. Gracias, Anaís. Pablo, siguiendo en línea con lo que nos estaba comentando Anaís, este rigor, disciplina de trabajo para concientizar sobre todo el modelo sostenible y aparte esta gran guía que son los 10 principios del Pacto Global y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuéntanos cómo para una empresa que todavía no se ha adentrado en este mundo, cómo puede empezar a trabajar para causar un impacto social positivo. Tal vez ahí los ODS pueden ser una guía, una ruta. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro que sí. No, los ODS son sin duda un gran referente, pero me voy a ir un paso antes y ahora enganchamos con los ODS. Nada funciona de todo esto, y voy a ser muy tajante porque de verdad hemos tenido casos de fracasos con la mejor voluntad de los equipos de sostenibilidad y con la mejor voluntad de nuestros propios equipos. Nada funciona si no hay un convencimiento de la alta dirección. Ese es el punto de partida. Parece que Anaís y yo vamos encadenados, porque justo hablaba y luego Silvia va encadenada con nosotros, ¿no? Está muy bien. No funciona si no hay un convencimiento de la alta dirección. Entonces, el convencimiento puede ser un convencimiento podemos tener ese convencimiento de manera natural, por una visión estratégica, por la formación que tengan, porque hayan hecho como posgrados de valor integral, porque hayan leído a Porter, como muy bien decía Silvia. Puede ser por eso. O puede ser que nos toque a nosotros hacer la chamba de convencerles, la chamba, como dicen en México, de convencerles, ¿no? Y para eso tenemos que presentarles el caso de negocio. Entonces, esa primera intervención que hemos tenido los tres, donde explicábamos el por qué, ¿no? Ese caso de negocio que nos hemos ido alineando los tres, ese como decálogo, esa lista de caso de negocio, tenemos que ir con ellos. Y tenemos que mostrárselo, tenemos que demostrárselo para la compañía y conseguir ese convencimiento, ¿vale? Y que entiendan además y que tengan muy claro lo que esperar. O sea, igual que les vamos a mostrar el caso de negocio de la sostenibilidad, me voy a ir un paso antes. Les tenemos que explicar la diferencia entre la filantropía, la inversión social, la responsabilidad social. Tenemos que ellos entiendan esa visión, porque en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de empresas donde la alta dirección todavía sigue siendo parte de la familia controladora, ¿no? La familia dueña, todavía existe un enfoque muy paternalista de esto, y necesitamos que entiendan ese valor para el negocio y cómo es esa evolución, ¿no? Entonces, necesitamos exponérselo. Ese es el punto de partida para empezar a trabajar impacto social de manera estratégica, ¿no? Después, tenemos que conocer a nuestro entorno. Necesitamos conocer a nuestras comunidades. Si no conocemos a nuestras comunidades, va a haber una desconexión entre lo que planteemos en la teoría. Nosotros siempre decimos, y nos pasa mucho, ¿no? Que los consultores necesitamos esa dosis de realidad, ¿no? O sea, necesitamos que lo que nosotros planteamos desde las mejores prácticas, el conocimiento, la bibliografía, necesitamos aterrizarlo a cada empresa, necesitamos aterrizarlo a cada entorno. Entonces, la empresa tiene que conocer a sus comunidades y para eso necesita dos componentes claves. Uno, necesita identificar los interlocutores clave. Necesita entender quiénes son las personas con las que tiene que hablar en la comunidad para poder tener una idea de situación, que tienen que tener legitimidad por parte de las comunidades. Esto es muy importante, porque cuando salimos a hablar con las comunidades, portavoces nos salen debajo de las piedras, pero necesitamos portavoces legítimos para las comunidades, ¿no? Siempre nos hacía mucha gracia, esto viene de la España de la posguerra, que era quiénes son las personas clave de una comunidad, el maestro, el doctor y el sacerdote, ¿no? Pues un poco quiénes son las personas clave de las comunidades con las que nosotros tenemos que hablar para entenderlo. Después tenemos que irnos
a las estadísticas nacionales para entender las problemáticas de esas comunidades. No podemos dejarle toda la responsabilidad a los interlocutores, porque muchas veces hacen la lista de los Reyes Magos, ¿no? Y tampoco se trata de que hagan la lista de los Reyes Magos. Entonces necesitamos balancear la visión que tienen esas personas y la solicitud que están haciendo, y cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas y las necesidades que ellos, perdón, las soluciones que ellos identifican para esas problemáticas, con lo que nosotros también sabemos de la estadística nacional que se está produciendo, ¿no? Para evitar pues esta lista de los Reyes Magos, ¿no? De no caer en este piden y doy, ¿no? Porque esto no es permanente, esto solo genera problemas, ¿vale? Entonces necesitamos conocer al entorno por las comunidades con los interlocutores clave y por las estadísticas nacionales. El tercer punto es buscar a los aliados. O sea, nosotros necesitamos identificar con quién vamos a trabajar en la comunidad, con quién vamos a trabajar como organizaciones sociales, cada uno lo que mejor sabe hacer, ¿no? La empresa sabe hacer negocios, pero necesita un aliado, una organización social puente que le ayude a trabajar con las comunidades. Esto es fundamental. Y luego involucrar además a las comunidades en el planteamiento de los programas, en el diseño y en la ejecución de los programas. En esto Silvia también nos puede dar una lección magistral, ¿no? De cómo desarrollar estos programas, pero a mí hay una modalidad que me resume mucho esto, que es el tema de los fondos concursables, por ejemplo, ¿no? Yo identifico como empresa la necesidad del entorno, ¿no? A través de este paso previo que decía. Y entonces lo que yo hago es acotar unos recursos y lanzo un fondo concursable. Y esto permite que las comunidades directamente o en acuerdo con organizaciones sociales que involucren a las comunidades planteen los proyectos y planteen el propio diseño del proyecto, pero también la implementación del proyecto. Entonces, al final, no solo estoy trabajando sobre la problemática social identificada, sino que además estoy generando empleo y desarrollo en el entorno para resolver esa misma problemática que habíamos identificado. Entonces, es un muy buen ejemplo. No se puede hacer siempre, ¿vale? Pero es un muy buen ejemplo de cómo hacerlo. Si lo dejamos solo a las comunidades, pues depende del grado de institucionalización, de gobernanza, de madurez de la comunidad. Por eso a veces hay que jugar también con la organización social junto con la comunidad. El cuarto punto es medir el impacto. Esto lo venimos repitiendo todo el paso, ¿no? O sea, tenemos que medir el impacto y tenemos que comunicar el impacto. Frase que Silvia es comunicadora, yo ahí, pero lo que no se comunica no existe, ¿verdad, Silvia? O sea, está clarísimo, entonces necesitamos salir a comunicarlo a través de las métricas, ¿no? ¿Para qué nos sirven los ODS? Que me parece muy, muy interesante que los traigamos a la mesa. Los ODS han creado un lenguaje compartido. Esto es una de las grandes ventajas de los ODS. Entonces, cuando nosotros tenemos que salir a demostrar nuestro impacto, si nosotros lo relacionamos con los ODS, nos vamos a encontrar que las organizaciones sociales, gran parte de los clientes institucionales, el cliente persona individual, la Agenda 2030 depende, ¿no? de qué contexto, no todo el mundo la conoce, ¿no? Pero los clientes institucionales, las organizaciones sociales, la administración pública conocen los ODS. Entonces rápidamente hacen un match con lo que nosotros estamos trabajando y lo entienden mucho mejor. Entonces, alinear nuestro impacto a los ODS y comunicarlo alineado a los ODS nos ayuda mucho a que sea entendido por nuestras contrapartes. Gracias, Pablo. Silvia, contigo ahora podemos hablar de cómo se hace este match entre la capacidad innovadora y los programas de impacto social. ¿Van ligados? ¿Cómo van ligados? ¿Pueden estos programas y la capacidad innovadora ir juntos en el camino? Sí, pero un complemento a lo que dijo Pablo. Sí, es verdad que soy comunicador y por eso en mis intervenciones con responsabilidad social a mí me gusta hablar mucho más de la confianza que de la reputación. Porque si no hay como esta línea muy delgada en la que se implementa o se cree que hace responsabilidad social por tener una mejor reputación. Y en realidad la reputación no es otra cosa que el resultado de tus acciones. Si eres coherente con lo que dices y con lo que haces, entonces ese resultado de esa buena reputación se va a dar. Sin duda alguna, por los grupos de interés que hemos visto y por tener esta demanda mayor,
hay un poco de interés y va creciendo con el tiempo por parte de la comunidad, saber qué es lo que está haciendo la empresa en este plano socialmente responsable. Pero asimismo, bajo esta perspectiva, cuando hablamos de comunicación, a mí me gusta siempre adherir a este objetivo de una comunicación responsable, que va más allá de que, es cierto, el axioma de que si no comunicas no existe. Y yo quiero aquí decir y defender desde el punto de vista de comunicación, por alguna manera, la comunicación es buena, es positiva, porque además, mira, te genera este impacto de bola de nieve de alguien que escucha tu programa y dice, ¿cómo me puedo sumar? O cómo me puedo beneficiar, o cómo puedo hacer yo, o simple, sencillamente inspiras a otros a desarrollar un programa basado en el que tú haces. Entonces, esto invita a que esta comunicación responsable le quite este estigma de que comunicar es mal y que las empresas lo hacen simplemente por generar una mayor reputación. Porque la reputación, ya lo dijo Pablo, la podemos perder en 5 segundos y es mucho más difícil establecer este vínculo de confianza y apuntar a la reputación. Entonces, siempre los invito a hablar de comunicación responsable, entendiéndose como el conjunto de acciones que la empresa difunde sobre la realidad de su organización, ¿verdad? Y de una manera eficaz de acuerdo a los grupos de interés, porque no podemos pretender hablarle a todos los grupos de interés de la misma forma y a través de los mismos medios. Y esta comunicación responsable, el mejor ejemplo que podemos tener, es un informe de responsabilidad social, donde tú no publicas solamente tus logros, tú publicas lo que no alcanzaste a cumplir, tú publicas tus oportunidades de mejora, publicas cuáles son estas expectativas que tiene el grupo de interés sobre tu empresa y en la medida en la que puedas te comprometes a trabajar en estos aspectos de materialidad. Entonces eso como un complemento a lo de la comunicación. Ahora, Sofía, contestando lo del tema de innovación con los problemas de responsabilidad social, totalmente. Si partimos del hecho que la innovación es la acción de modificar algo, transformar algo para que este algo tenga o ofrezca una solución real y efectiva para generar valor, entonces podemos decir que muchos de los programas de responsabilidad social son innovadores. Y si hablamos de la innovación, no podemos desligar la sostenibilidad, porque entonces no fuera innovación, no se mantendría en el tiempo y no generaría este valor a largo plazo, ¿no? Hay todo un debate entre si la innovación es sostenible, social, para la innovación, pero a mí me gusta hablar de algo sencillo como la innovación social, partiendo de nuevas ideas que ofrecen productos, servicios, iniciativas, procesos que solucionan un problema social o que en efecto contribuyen a mejorar esa necesidad de una manera más eficiente o actual. Y eso me lleva a comentarles, porque hemos hablado, Anaís y Pablo, de lo importante que es que las empresas tengan su estrategia de sostenibilidad bien definida. Creo que fue uno de los primeros puntos cuando hablamos de por qué este eje transversal en la organización. Nosotros como DIPARE tenemos un modelo de sostenibilidad. Ese para nosotros son las primeras guías de desarrollar programas o iniciativas o sumarnos a otras. Dentro de este modelo de sostenibilidad hay 2 pilares que quiero mencionar para hablar de un ejemplo. Es salud y bienestar para la comunidad y operaciones eficaces. Han mencionado también los ODS. Nosotros hemos podido integrar 7 ODS a este modelo de sostenibilidad. Hemos identificado que son 7 ODS en los que aportamos con nuestro modelo de sostenibilidad y nuestra gestión. ¿Y por qué les hago todo este preámbulo? Nosotros podemos decir que tuvimos una visión innovadora en transformar una buena intención y un proceso ya de donaciones. Yo creo que todas las empresas en su momento realizan diferentes tipos de donaciones, algunas surgen con esta perspectiva de filantropía que hemos hablado, ya integrada al negocio, ya deja de ser filantrópico y deja de ser parte de tu gestión y aporta a tu negocio, porque la responsabilidad social debe aportar a la gestión del negocio para agregar valor. Y entonces, bajo este esquema, yo les quiero comentar lo que hace 6 años quedamos en el grupo de DIPARE, les decía, cambiamos unas donaciones y las transformamos y creamos lo que en Ecuador orgullosamente podemos decir es el primer banco de medicina. ¿Qué hace el primer banco de medicina? Bueno, el primer banco de medicina contribuye al acceso de medicamentos a personas y zonas vulnerables de una manera continua y gratuita. Los impactos, los resultados que ha tenido el banco no se hubieran podido lograr si no hubiéramos tenido esta visión innovadora, si no hubiéramos implementado un programa piloto, si no hubiéramos incorporado
a los diferentes grupos de interés, porque la innovación hace eso, incorpora actores, ¿ya? Si no velábamos y decíamos cuáles son las diferencias, por ejemplo, que podemos tener entre el manejo de un producto, alimento que se dan en los bancos de alimentos, con el producto y manejo que debe de tener las medicinas. Entonces, en 6 años nosotros hemos podido decir que hemos alcanzado a beneficiar a 70.000 personas. Entonces la reflexión va, quizás en un manejo no innovador, en esta no visión de mejorar un proceso, hubiéramos podido alcanzar la misma cantidad de beneficiados de una manera continua a través de solo donaciones esporádicas, probablemente no. La buena intención sigue ahí, pero incorporaste este incremento de innovador, ¿ya? Este programa del Banco de Medicinas, ahora que ustedes han hablado de los ODS, sin duda nos permite también ser evaluado a nivel de indicadores propios que nos hemos puesto, como a través de las metas que persigue el ODS 3, y que a su vez fue reconocido por el Pacto Global como un programa que está contribuyendo a estas metas mundiales en relación a la salud que se espera. Entonces, eso es importante porque hablamos de si los ODS, el Pacto Global, son una pauta o no. Yo a veces les digo a las empresas, incluso a las pymes, que a veces es como la reflexión si las pymes o no pueden hacer responsabilidad social. Todas pueden hacer responsabilidad. Pequeñas, grandes empresas, el sector público, el sector privado, pero a veces creo que hay como una especie de, por un lado, desconocimiento y por otro lado, temor. Voy a decir que hago responsabilidad social, ¿en qué me estoy comprometiendo? Cuando en realidad quizás ya están haciendo responsabilidad social y no han hecho un análisis, una evaluación de decir, yo hago responsabilidad social en esta medida, aportando a este campo, aportando a estos ODS, ¿ya? Y ahí es donde creo que comienza a tener ese valor importante de las empresas como un actor más en los ODS, ¿no? Gran diferencia de los objetivos del milenio. Entonces, espero haber contestado tu pregunta en función de cómo la innovación puede sumar o no a los temas de responsabilidad social o programas sociales. Clarísimo, muchas gracias, Silvia. A través de los ejemplos reales, además, es mucho más fácil entender y ver las dinámicas que se llevan en las empresas respecto a innovación y a los temas de sostenibilidad. Vamos a la ronda final de preguntas. Anaís, dinos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad? ¿Dónde hay un punto en el que se desmarcan estos dos conceptos? Bueno, si me escuchan, perdón. Sí, creo que más que diferencias, diría con complementariedad y existe una estrecha relación entre lo que es responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? Que ambos engloban la importancia de valorar el impacto que mi actividad posee sobre los distintos grupos de intereses. Pero la sostenibilidad añade ese matiz de cómo me voy a sostener en el tiempo, cómo voy a largo plazo a efectivamente desarrollar todo ese ejercicio y esa responsabilidad. Entonces, como que la responsabilidad social es como que más una filosofía de ser buenos ciudadanos corporativos, generar un impacto positivo en la sociedad, y la sostenibilidad diría que es un término más integral, más perenne, obviamente, en el tiempo, integral porque engloba pues las esferas sociales, económicas, ambientales, con este objetivo, sí, de mantenerse en el tiempo. ¿Cómo hago para que los proyectos que trabajo hoy generen valor efectivamente ahora, pero más allá de nuestra empresa, de nuestra organización y más allá de las generaciones? ¿Ya? ¿Cómo voy efectivamente a tratar de responder a necesidades actuales y también futuras sin comprometer al patrimonio, que sea ambiental o social, de mis generaciones futuras, ¿no? Entonces, este concepto de sostenibilidad tiene esta esencia de gestión, cómo voy a gestionar mis recursos, ¿no? A largo plazo, en el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente en un marco de gobernabilidad, ¿no? No es solamente un concepto, digamos, de filantrópico, sino que realmente tiene un marco de
dentro de mi gobierno corporativo, dentro de mi empresa, dentro de la misma esencia y ligada a mi negocio, a mi actividad, la sostenibilidad pues permite justamente tener esa visión a mayor plazo, ¿no? A largo plazo. Espero haber podido contestar a tu inquietud. Sí, sí, claro que sí, Anaís. Pablo, ¿la responsabilidad social empresarial es una necesidad o una moda? ¿O finalmente están convergiendo, están juntas transitando? Fíjate, esta pregunta es para estar tomando unas cervezas y echar una buena charla una tarde, porque es uno de los azotes que los convencidos de esto tenemos, ¿no? O sea, muchas veces se cuestiona mucho esto, y yo espero, ahora con lo que voy a señalar, como dar un poco de claridad, ¿no? Es una necesidad, es un enfoque estratégico. Yo creo que los tres venimos señalando a lo largo de toda la sesión la importancia estratégica que tiene para la toma de decisiones, para el retorno financiero, la sostenibilidad financiera en el tiempo, trabajar, ¿no?, en responsabilidad social. Creo que queda muy claro, ¿no? Precisamente porque es un tema estratégico, también estamos hablando de esta evolución, ¿no?, de la convivencia de los distintos conceptos que hay en la evolución, pero necesitamos ir moviendo, es como una balanza. No significa que tengamos que sacar, o sea, anular alguno de las etapas que ahora voy a contar, pero es verdad que tenemos que ir inclinando la balanza hacia la transformación del negocio. Entonces, tenemos la filantropía, bienvenida sea, la empresa tiene que seguir aportando, por ejemplo, en la atención de emergencias. Sobra decir, Ecuador, 2016, ejemplo claro de participación del sector privado en una emergencia, ¿no? O sea, clarísimo. Seguimos o México, 2017, ¿vale? O sea, podemos buscar muchos ejemplos en la región. Pero tenemos luego que trabajar directamente con las comunidades en la inversión social, que yo decía, estos programas donde ya participan, vamos a la responsabilidad social. Aquí, ¿no?, completar un poco la respuesta de Anaís, ¿no? La responsabilidad social, estamos trabajando sobre nuestros impactos, ¿vale? Pero necesitamos dar un salto más allá, y es que no tenemos que trabajar sobre los impactos una vez que se generan, sino que tenemos que trabajar con los impactos desde la concepción del modelo de negocio, ¿sí? O sea, no se trata de que yo, me voy a ir a la parte ambiental, no se trata de que yo compense mis emisiones de gases de efecto invernadero, sino de que yo busque, a través del diseño de mis procesos, generar las menores emisiones posibles a través de la eficiencia energética, por poner un ejemplo. No se trata de que yo entregue, por poner otro ejemplo, no se trata de que, a ver, un impacto, vamos a pensar en un impacto social de una compañía. Pues no se trata de que yo compense determinados impactos en la salud que pueda tener porque soy una fábrica en un entorno urbano, por ejemplo, sino de que yo busque la manera de que esos impactos en la salud no se produzcan, ¿no? Entonces, sí, tenemos que trabajar en el propio diseño de los productos, de los servicios y de las operaciones, para que el propio planteamiento del modelo ya esté pensado para que los impactos negativos sean los mínimos y los impactos positivos sean los máximos, ¿no? Y este modelo de transformación hacia donde tenemos que caminar. Y este modelo de transformación no es una moda, es imposible, porque estamos trabajando sobre productos, sobre servicios, sobre procesos. O sea, estamos cambiando la manera de trabajar de la organización de una manera progresiva. Pero tiene que convivir, insisto, o sea, yo en ningún momento hay que anular nada de lo anterior, simplemente hay que ir inclinando la balanza para que logremos cosas que nos aporten al resultado de negocio y sean permanentes en el tiempo, junto con las de corto plazo, ¿no? Y esto de que la responsabilidad social no es una moda, con este planteamiento que estoy señalando, quien lo tiene que tener claro, y vuelvo a insistir en ello, es la alta dirección de la compañía. Si la alta dirección de la compañía piensa que lo que nosotros estamos haciendo es mercadotecnia, únicamente, pura y dura, es una moda, ¿sí? No tengo nada en contra de la mercadotecnia, simplemente lo que nosotros hacemos es mercadotecnia, tiene una parte de mercadotecnia, pero también tiene una parte de otras cosas, ¿no? O sea, entonces, tiene que tenerlo claro también, porque si no, llega la pandemia y ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado en muchas compañías en el Ecuador? Y aquí voy a ser poco políticamente correcto. Cortaron el grifo. Se acabó la RSE. Eso es que no había un convencimiento, ¿no? O sea,
se había visto como una moda. Digo en el Ecuador porque estamos no hablando ahora en Ecuador, pero vamos, es extensible a cualquier país de la región. Entonces me parece que la pandemia ha sido, y quiero cerrar con esto, un gran ejemplo, o sea, ha sido como el parteaguas, quien ha separado el grano de la paja, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ha permitido ver aquellas compañías que estaban convencidas porque en el momento crítico han seguido manteniendo los programas porque tenían claro el valor, la transformación y lo medían, de aquellas compañías que lo que estaban haciendo era subirse en una ola de moda, ¿no? Entonces, el COVID ha sido un ejemplo de ello. También el COVID ha sido un ejemplo de por qué era importante ir trabajando esto de manera estratégica y por qué no era una moda, sino que era una necesidad de trabajo. Llega el COVID y el COVID ha puesto a las compañías, si ya estaban en sobreexposición, las ha puesto aún en mayor sobreexposición. ¿Qué ha pasado con la ciudadanía? La ciudadanía, y esto que digo es para Latinoamérica, esto no es extensible a Europa, aunque tenga este acento, no es extensible a Europa. El sistema público tiene deficiencias, tiene carestías. Entonces la ciudadanía se vuelca hacia la empresa para buscar que la empresa resuelva algunas de las necesidades que en otras latitudes están acostumbradas a que sean resueltas por el Estado. Entonces pone a las empresas aún más en el foco las situaciones de crisis. Eso ha ocurrido con la pandemia. Aquellas empresas que venían construyendo confianza con sus grupos de interés porque venían trabajando estos modelos que estamos hablando más avanzados, han tenido el beneficio de la duda, han tenido la paciencia de sus grupos. Han esperado la reacción, ¿no? No han saltado encima de las compañías, sino que han buscado trabajar de manera constructiva con las compañías para resolver la situación de la pandemia. Aquellas compañías que no habían construido esta confianza y que lo que habían hecho era una comunicación unidireccional de moda, rápidamente se les ha caído. Castillo de naipes, se les ha caído. Se les ha caído y han sido ultra cuestionadas y eso ha tenido impacto en la reputación, ha tenido impacto en el valor bursátil, ha tenido impacto en el porcentaje de mercado, ¿sí? O sea, ha tenido impactos muy serios en muchas compañías, sobre todo sector de gran consumo, por ejemplo. Entonces es importante que veamos ese valor y creo que la pandemia ha demostrado a las compañías que estaban trabajando en ello que estaban por el camino correcto y a las compañías que no estaban trabajando con este enfoque la necesidad de cambiar su forma, con la dificultad ahora de lo que hablábamos. Cuando pierdes la confianza, si te costó un paso ganarla, pierdes 3. Entonces te va a costar mucho más recuperarla, lo cual no significa que sea imposible, ¿vale? O sea, hay que trabajar para recuperarlo, pero lo más importante es, para recuperarlo, cambiar el chip, pasar este pensamiento estratégico. Buenísimo, Pablo. Esto de modelos de negocio consciente me encanta, es de altísimo valor. Vamos a la última pregunta para ti, Silvia. Antes de a ver si alcanzamos un par de preguntas que quienes han asistido acá nos han lanzado algunas interrogantes. Silvia, ¿cuáles son las características más importantes que tú destacas de una empresa socialmente responsable? Bueno, primero, sumarme a las palabras de Anaís, estoy totalmente alineada con ella cuando dice que es mejor ir viendo la complementariedad de la responsabilidad social y sostenibilidad que buscar sus diferencias. Y es que creo que cuando hablamos solo de responsabilidad social, no hablemos de responsabilidad social empresarial, hablemos de responsabilidad social, somos más conscientes que como individuos somos los primeros llamados a ser estos actores de cambio. Y luego en nuestras familias, y luego pasamos a nuestra comunidad, a nuestras empresas y así como país vamos a poder estar más cerca de ese mejor futuro que buscamos y ese mundo más sostenible que deseamos, ¿no? Entonces, creo que estoy más alineada a lo de Anaís de busquemos la complementariedad de ambos, ¿verdad? En cuanto a las características, a ver, podemos citar muchas, he tratado de ir viendo un resumen, pero sí parto de un contexto. No podemos hablar de una empresa socialmente responsable que no cumpla primero con la ley. Todo lo que yo haga después del cumplimiento con la ley me puede a mí hacerme decir que estoy trabajando en responsabilidad social. Y por otra parte, hablar también, a mí me gusta mucho hablar del tema de construir valor. Si no estoy construyendo valor para mis grupos de interés y no estoy cumpliendo con la ley, primero la de la ley, luego no me puedo llamar a una empresa socialmente responsable. Bajo ese contexto yo quiero resumir, digamos, 5 características.
Ya, primero, actuar con ética y honradez. Segundo, ser consciente de las expectativas de los grupos de interés. A veces dejamos esto de lado, pero para mí es muy importante, porque si no eres consciente de tus grupos de interés, no podría tener y cuajar y ser coherente con lo que hemos hablado el día de hoy. No solamente lo que digo, no solamente lo que hago, no solamente de medir los impactos, no solamente saber en qué voy a desarrollar un programa o una iniciativa. Y es que eso surge de conocer a tus grupos, las expectativas que tienen tus grupos de interés. Ahí llevamos dos características. Las terceras, contar con esta estrategia de sostenibilidad, que es la que te va a permitir ser consciente de tus impactos sociales y económicos y ambientales. La cuarta, desarrollar tu cadena de valor. Y la quinta, ahí ya Pablo se adelantó y delató mi profesión, para mí, la comunicación responsable. ¿Por qué razón? Es que las empresas no dejamos de comunicar. Entonces mejor establezcamos una estrategia de comunicación que sea responsable, así como estamos llamando a que haya una estrategia sostenible dentro de la empresa. Con estas características creo que nos podemos permitir decir que el propósito empresarial va a poder reflejar mejor cuál es su aporte a la comunidad, desde la gestión y desde el sector en el que estamos cada empresa, ¿verdad? Y quiero terminar con una reflexión, porque han comenzado a hablar de lo que nos dejó la pandemia. Yo creo que las empresas que teníamos una estrategia de sostenibilidad y unos programas sociales implementados, fuimos capaces de responder más rápido y mejor a la necesidad de ciertos grupos de interés como a la comunidad. Incluso me permito decir, en nuestro caso, que pudimos ser un puente para que otras empresas se sumaran a tus programas sociales. ¿Ya? En el caso de la pandemia y en el caso específico del Banco de Medicinas que les conté, logramos sumar más aliados porque esa buena intención de querer hacer algo a la comunidad en este contexto permitió a muchas empresas reflexionar y decir, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo hago? ¿Cómo garantizo que estas medicinas que quiero entregar lleguen a quien las necesita? Y ojo que la gente hablaba del COVID, pero ¿qué pasaba con otros pacientes que tenían que tratar sus enfermedades crónicas? Y ahí es cuando me permito decir que al tener esta estrategia de sostenibilidad, fuimos un puente para que otras empresas también pudieran aportar a la comunidad. Y creo que eso es lo que es una de las enseñanzas que nos deja el tema del COVID, solamente para complementar un poco las ideas que hemos ido hablando todos. Muchas gracias, Silvia. Nos restan unos minutitos, pero tengo algunas preguntas que creo que es importante que las desarrollemos. No sin antes recordarles que en pantalla les va a aparecer una pequeña encuesta y pedimos a los asistentes que nos ayuden llenándola. Su feedback, sin duda, para nosotros va a ser muy, muy importante. Hay una pregunta para ti. ¿El proyecto social de apoyar al ODS 5 es de largo plazo? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cómo mides el impacto de este proyecto? Tratemos de responder muy rápidamente porque tengo también una pregunta para Pablo y para Silvia. Ok. Bueno, el ODS 5 se basa en el tema de la igualdad de género, ¿no? Entonces, para efectivamente tener una visión a largo plazo, lo que se realizó, bueno, Chava ha liderado la mesa número 5, la mesa de trabajo del ODS 5, y fue, digamos, invitado a volver a liderar esta mesa un año más. En este primer año de gestión se realizó un manual de igualdad de género, que es una herramienta construido efectivamente, liderado por CHAP, pero construido por todas las mesas, por toda la mesa y todas las corporaciones, las organizaciones, porque hay empresas y también organización ONG dentro de esa mesa. Entonces, esta herramienta se puede no solamente utilizar, incorporar dentro de la política de la corporación, utilizado por el Departamento de Recursos Humanos, difundirlo a través de todos los líderes, porque obviamente la parte de igualdad de género tampoco es una responsabilidad única de recursos humanos, ¿no? Entonces, es un manual que es práctico, y que permite dar un marco, una estructura de cómo implementarla dentro de una empresa. Pablo lo mencionaba respecto de Chávez, efectivamente, la igualdad de género. Tenemos que hacer la igualdad de género inversa nosotras en CHAP, porque tenemos más mujeres que hombres. Y bueno, tenemos ejemplos, bueno, primero una estructura, metodología práctica de implementación de esta igualdad de género. O sea, gustosamente para
indagar un poco más este tema, podríamos efectivamente comunicarles cómo se puede usar el manual. De hecho, se lo puede descargar y los que participan al ODS, a la mesa de trabajo número 5, pues un año más, vamos a estar trabajando en diferentes metas, ¿no? Porque ahora va a ser más enfocado en el empoderamiento de las mujeres, programas de mentoring, educación en escalas hacia gente vulnerable, ¿no? Entonces, claro, es importante poner fundamentos, ¿no? Un manual es como una Biblia, ¿no? Pero ahí sí se puede cambiar, se puede evolucionar, se puede mejorar, pero sobre todo se tiene que utilizar y ser conocido por todos y poder ser difundidos y ser muy práctico para distintos grupos de intereses, ¿no? Gracias, Anaís. Silvia, para DIFARE, ¿qué es primero, la responsabilidad social o la sostenibilidad? Bueno, que podemos partir del hecho de que si había diferencia o no. Yo creo que la sostenibilidad, porque esta es mucho más amplia y ese es el ideal que buscamos como humanidad, ¿verdad? La responsabilidad social para muchos es el camino, es el medio que me va a ayudar a llegar a esa sostenibilidad. Pero antes de la sostenibilidad o responsabilidad social, siempre está el ser humano, las personas ante todo. Buenísimo, Silvia. Vamos a terminar con Pablo. ¿Cómo comunicar los proyectos sociales para que tengan impacto en la construcción de la reputación, pero sin que sea percibida como greenwashing? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Muy buena. Primero, indicadores. O sea, complementemos lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿sí? Si solo lo basamos en lo cualitativo, nos estamos quedando cortos y ahí es donde se nos puede decir resultados, impactos, quiero ver, ¿no? No solo tus intenciones, quiero ver lo que ya estás consiguiendo. Entonces, esa parte es fundamental. Y esos indicadores, pues en la medida de lo posible, indicadores muy trazados, muy sólidos, en lo que puedan estar basados en metodologías internacionales porque lo permita lo específico que sean. Bueno, los que se puedan basar en metodologías internacionales perfectos no significa que no pueda haber indicadores propios, pero es muy importante que haya métricas y que haya balance. Silvia hablaba del balance en las memorias, por ejemplo. Tiene que haber este balance, este equilibrio. Igual que estamos comunicando que estamos consiguiendo el impacto que esperábamos, esto también es un elemento muy interesante. Comunicar lo que conseguimos y lo que esperábamos. Y el grado en que hemos conseguido lo que esperábamos ayuda mucho a demostrar que estamos en el camino, ¿no? A dimensionar si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Si no estamos llegando, explicar por qué no estamos llegando, ¿no? O sea, conseguir este balance también es muy, muy importante. Cuando alguien está siguiendo una compañía y esa compañía no para de colgarse medallas, da que pensar, ¿no? O sea, necesitamos ese balance. Obviamente va a haber medallas, porque para eso está trabajando, pero también hay oportunidades, y las oportunidades de mejora hay que transparentarlas. Y obviamente transparentarlas significa que se está reaccionando internamente para gestionarlas, claro. Buenísimo, Pablo. No me resta más que agradecerles muchísimo a Anaís, a Silvia y a Pablo por su participación. De igual manera, a CHAF Ecuador por permitirnos contar con estos espacios para divulgar toda esa información, compartir buenas prácticas, experiencias y tener en mente los desafíos que todas las organizaciones tienen cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de sostenibilidad, en general de negocios responsables. Les agradezco mucho nuevamente, igual a los asistentes, y espero que nos encontremos en una nueva oportunidad. Buena tarde para todos. Gracias a todos. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.